Buenos días, tardes o noches, estimados maestrantes. Les saluda su amigo Walter Caminos. Y pues continuando con la siguiente unidad, vamos a hablar acerca de la digitalización de la gestión financiera. Pero, ¿por qué es importante, no es cierto, mantener estas herramientas o estrategias, no es cierto, las diferentes plataformas digitales que tienen las instituciones financieras? Pues esto es importante a raíz del avance de la tecnología, ¿no es cierto? Muchos recordaremos que prácticamente en base a lo que pasamos anteriormente acerca de la pandemia, pues muchas empresas comenzaron a ofertar sus productos digitalmente y fue el boom del avance, ¿no es cierto?, de la compra en línea. Y pues obviamente las instituciones financieras tenían que ver estas estrategias, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos incluirnos en esas transacciones de compra de bienes o servicios, ¿no es cierto?, sin arriesgar a nuestros clientes? ¿Por qué? ¿No es cierto? Cuando recién inició esta situación de la pandemia, pues nosotros teníamos miedo hasta de salir al cajero, ¿verdad? Pero debíamos hacerlo porque si no, no teníamos dinero para adquirir los productos de primera necesidad. Entonces ahí vio, ¿no es cierto?, una oportunidad de adquirir nuevos clientes, de ampliarse, ¿no es cierto? Y prácticamente también de posesionarse en el mercado, ¿sí? Entonces, mediante la evolución, ¿no es cierto?, de las diferentes plataformas digitales, pues las instituciones financieras también pudieron, ¿no es cierto?, garantizar la seguridad de los usuarios. Y eso fue lo que les gustó a los usuarios, ¿sí? Entonces, estamos hablando ahorita, ejemplo del Banco del Pichincha. Fue una de las primeras instituciones financieras en aplicar lo que es la banca móvil. ¿Y qué pasó? ¿No es cierto? Existió un crecimiento, ¿no es cierto?, abundante. Bueno, en ese entonces, en la época de la pandemia, existió un crecimiento de la clientela del Banco del Pichincha del 24.5%. ¿Sí? Imagínense, el 24.5%. ¿Pero por qué pasó eso? Porque las personas preferían, ¿no es cierto?, que le depositen cualquier valor a su cuenta directamente a estar arriesgándose a tomar el dinero que tal vez obviamente estaba infectado. ¿Sí? Entonces es muy importante, ¿no es cierto? Porque de igual manera la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Y pues las instituciones financieras también tienen que avanzar en base a la situación tecnológica. No se pueden quedar atrás. ¿Sí? Nosotros los seres humanos somos unas personas que somos acostumbrados al facilismo. Y mientras más fácil sea para nosotros, obviamente va a ser más utilizado esa institución financiera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, yo irme al banco, hacer una fila para el cajero o para retirar en ventanilla, posteriormente irme a una institución o a un local comercial en donde yo quiera adquirir algún bien o producto, ¿no es cierto?, realizar el pago, ¿no es cierto? ¿Por qué? Me demoro mucho. Mientras, ¿qué es lo que queremos nosotros? Agilidad, ¿no es cierto? Entonces, actualmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Sacamos una tarjetita o utilizamos la banca virtual. Y nos vamos directo al local comercial en donde nosotros queremos realizar una compra y pues obviamente nosotros pagamos directamente, ya sea con transferencia o ya sea con tarjeta de débito o de crédito. Entonces, miren cómo funcionó la evolución. ¿Y a raíz de qué? A raíz de una desgracia que nos pasó. Y no solo fue al Ecuador, sino a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegó la pandemia, prácticamente todas las empresas comenzaron a digitalizarse. ¿Para qué? ¿No es cierto? Para no salir del mercado. No estemos hablando solo de las instituciones financieras, sino también de los restaurantes, de los locales comerciales, ¿no es cierto? Diagran aquí
que utilizaron nuevas estrategias, ¿no es cierto? ¿Cuál era? El captar personas pero con un aforo limitado. Pero ¿qué ocasionaba eso, no es cierto? Que las personas que asistan a esos locales se arriesguen a contagiarse. Entonces, utilizaban nuevas aplicaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, los pedidos ya, que fue el crecimiento, pero terrible, ¿no es cierto? Entonces, los pedidos ya, ¿qué garantizaban? La seguridad de las personas. Pero había un inconveniente. Nosotros todavía teníamos que ir a sacar el dinero. Y nosotros todavía teníamos que pagarle al señor y teníamos que recibir el vuelto, ¿no es cierto? Y nada nos garantizaba, ¿no es cierto? Y teníamos que estar pero con el alcohol ahí en todo lado. Nada nos garantizaba que en ese cambio, que en ese dinero que recibíamos del cajero, no esté el virus. Entonces, ¿qué prefirió las personas, no es cierto? No, voy a aprender a utilizar la banca virtual. Listo, señor, vea, ¿sabe qué? Necesito que me dé trayendo tal artículo, artículos de primera necesidad o cualquier tipo de artículo porque también las personas necesitaban comer de cualquier restaurante, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? Le voy a pagar con transferencia. Listo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las personas que iban en moto, ¿no es cierto? Que tenían el permiso para trasladar productos de primera necesidad, ¿no es cierto? No se iban con el aparatito de las tarjetas eh, de débito, de crédito. Era algo ilógico, porque también necesitaban señal, ¿verdad? Necesitaban acceso al Internet. Entonces, ¿qué era más fácil, no es cierto? Transferencias. Lector de un QR y listo. ¿Cuánto te debo? Pagado. Esto que ocasionaba, ¿no es cierto? Que el dinero tampoco salga de la institución financiera, manteniendo la liquidez de dicha institución financiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? La institución tenía asegurado, ¿no es cierto?, su liquidez. Y para futuros, ¿no es cierto?, créditos o todo lo demás, pues obviamente ellos tenían su liquidez para colocar los diferentes créditos, ya sea de consumo, de reactivación, los que ya salían, ¿no es cierto? Entonces, miren cuán importante. ¿Por qué? Cuando nosotros realizamos de transferencia a transferencia, lo único que hace el banco es pasar de su cuentita directamente a la cuenta del otro. Pero el dinero se queda ahí, ¿no es cierto? No estamos sacando. No es lo mismo que cuando nosotros decimos, bueno, voy a sacar unos $1000 y me voy a ir llevando, ¿no es cierto? Y tal vez voy a ir a depositar en otra cuenta. Ahí es cuando se queda sin liquidez la institución financiera. Entonces, miren cuán importante, ¿no es cierto? Miren, como estábamos hablando, ¿no es cierto? La importancia, ¿no es cierto? También es importante, ¿no es cierto? La digitalización, porque en base a eso nosotros íbamos captando nuevos datos, ¿sí? Nosotros íbamos captando nuevos datos, la inteligencia artificial lo procesaba y pues nos emitía cierta información. ¿Para qué? Para la nueva toma de decisiones. ¿Sí? Sí. Nosotros, cuando vamos a realizar un proyecto, no solo es necesaria una simulación de negocios, ¿no es cierto? Como ya lo hablamos anteriormente, sino también la obtención de datos. La obtención de datos es algo muy importante para nosotros realizar una planificación y realizar una correcta gestión financiera, ¿sí? Y esto permite optimizar los recursos de dicha institución. Porque si nosotros no tuviéramos una herramienta, ¿no es cierto?, que nos permita analizar miles de datos que ingresan diariamente, ¿no es cierto? Imagínense en el Ecuador, no más, cada hora cuántas transacciones se realizan por pago bajo la modalidad de transferencias bancarias. No solo miles, millones, ¿no es cierto? ¿Sí? A cada hora, vamos a la tiendita, vea, sabe qué vecina, deme una librita de arroz, deme tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Cuánto le debo? Listo, le voy a pagar con transferencia. Listo, leemos el QR automáticamente, y se fue. Entonces,
es muy importante, ¿no es cierto? La digitalización, porque en base a eso nosotros recibimos los parámetros cada hora, cada minuto, cada segundo. Y la inteligencia artificial se encarga de tratar. Y tal vez esta inteligencia, ¿no es cierto? Este análisis de datos nos dice, cuidado, aquí está habiendo un desfase. Así que necesitamos implementar mayor seguridad. Miren, en base a los datos que nosotros recibimos, ya estamos planteando nuevas estrategias, que es implementar mayor seguridad para obtener mayor confianza de nuestros clientes. ¿Sí? Y para ello necesitamos los softwares y también el análisis de datos, ¿no es cierto? Cuando nosotros implementamos un software que está encargado de leer, de captar, leer y analizar varias información, nosotros nos ahorramos en muchas cosas, ¿no es cierto? Tiempo, dinero, etcétera. Y ya vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Porque la implementación de herramientas digitales nos permite integrar varios sistemas en las plataformas financieras, ¿sí? Y aquí optimizamos varios recursos, ¿sí? Y también gestionamos diferentes datos. Nos facilita la vida la inteligencia artificial, ¿sí? Nos facilita el análisis de esos datos. Entonces, siempre nosotros necesitamos un software, pero ojo, no cualquier software, ¿sí? Necesitamos un software especializado en el manejo de información financiera. Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, utilizar el R, el SPSS, el Python, el Python, ¿sí? Porque eso es para manejo de datos, sí, está bien. Pero en esas plataformas, ¿no es cierto?, nosotros debemos ingresar la información y nosotros debemos digitalizar qué es lo que nosotros queremos obtener. Posteriormente tenemos que trasladarlo a un informe, ¿no es cierto? Entonces, mire, importancia, ¿no es cierto? Pero si nosotros tenemos ya un software destinado para la captación de datos, para la interpretación y análisis de los mismos datos y para arrojar información que posteriormente una sola persona va a analizar y va a emitir un informe para la lectura de las personas que estén encargados de la toma de decisiones, ¿sí? De esta manera ahorramos bastante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, si es que una empresa, una institución, y no solo una institución financiera, cualquier empresa, no se digitaliza, ¿no es cierto? No cuenta con diferentes softwares. Y no solo en el ámbito financiero, también en el ámbito estratégico, en el ámbito de marketing. Ahora, existen hasta maestrías, ¿no es cierto?, que se dedican a la manipulación de las redes sociales, ¿sí? Mediante inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si nosotros no vendemos un producto, pues obviamente no va a haber ese conocimiento y pues no nos va a permitir posesionarnos en el mercado. Entonces miren cuán importante es tener softwares especializados, ¿no es cierto?, para la manipulación de los diferentes datos, ¿no es cierto?, porque todas las empresas no son iguales. De igual manera, ¿no es cierto?, no es lo mismo el Banco de Pichincha que la cooperativa, yo qué sé, Mushuruna, ¿sí? Estamos hablando primero de que es una institución financiera, es un banco, y acá también es una institución financiera, pero es una cooperativa. Desde la regulación, ¿no es cierto? Acá el Banco del Pichincha lo regula la Superintendencia de Bancos, acá la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Sí, no es cierto? Entonces, parámetros diferentes. ¿Sí? Y si yo tengo parámetros diferentes, no voy a poder utilizar el mismo software. No voy a poder decir, ah, Banco del Pichincha, por favor, ¿qué software estás utilizando tú? ¿Por qué? Porque tal vez el Banco del Pichinche invirtió en un software especializado para el uso del Banco del Pichincha. Es lo que pasó con la banca web, con la banca virtual, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que puede
decir, a ver, Banco de Guayaquil, tú me caes bien y los dos somos instituciones bancarias, somos regulados por la misma institución, por la institución de bancos, te voy a brindar mi software de banca web. ¿Sí? No, porque cuando nosotros tenemos el ingreso a la banca web, tanto del Pacífico como del Pichincha, como del Guayaquil, cuando nosotros ingresamos, es diferente el software, ¿sí o no? ¿Es por qué? Porque cada empresa, ¿sí?, especifica la creación de su software para brindar el servicio que éste quiere brindar. ¿Sí? El Banco del Pichincha no le puede decir, oye, pero verás, yo estoy brindando el servicio de pagos y recargas de teléfono, pagos de servicios básicos y recargas de teléfono. Listo. Tal vez el Banco del Pacífico diga, no, es que yo no quiero implementar estos servicios. ¿Sí? Cada empresa tiene que especificar el software que quiere ingresar. Y en base a eso, realizar las debidas capacitaciones, realizar la debida publicidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí tenemos varios beneficios, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la eficiencia de la gestión, ¿no es cierto? Porque nos permite automatizar las operaciones y reducir el tiempo de ejecución. Y aquí sí es el beneficio no solo, ¿no es cierto?, del tiempo, sino también del dinero. Porque una empresa no puede perder el tiempo. En tal caso, si es que nosotros obtenemos varios datos, ¿no es cierto?, contrato más personal para que lo gestione más rápido, ¿no es cierto? Y tener esa información al día para que las personas encargadas de la toma de decisiones actúen, ¿no es cierto? Ah, aquí hay un error, vamos a actuar rapidito. Porque si no actuamos, ¿qué es lo que va a hacer? El error va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, hasta que se convierte en un problema. ¿Sí? Ahora, pero con la implementación, ¿no es cierto?, de una herramienta digital, ¿qué es lo que hace, ¿no es cierto? Solo una persona se va a encargar de receptar la información que emite nuestra plataforma, ¿sí?, interpretarla y enviarla a las personas encargadas de las tomadas de decisiones, ¿no es cierto? De esta manera ahorramos, ¿sí? La precisión de los datos es algo muy importante, ¿no es cierto? Porque si nosotros tenemos un solo error, un solo error, toda nuestra planificación se va al piso. Y obviamente nosotros somos seres humanos. Nosotros somos seres humanos que obviamente cometemos errores, ya sea por cansancio o por lo que sea, ¿no es cierto? Pero no somos perfectos. Entonces, las herramientas especializadas, ¿no es cierto?, sí van a ser perfectas, sí nos van a dar datos precisos. Y de esta manera ahorramos y reinvertimos. ¿Cómo? ¿No es cierto? Lo que iba a contratar unas 5 o 6 personas, ¿no es cierto? Ahora solo contrato una y compro esta herramienta digital. Con los sueldos, ¿no es cierto?, que yo me ahorro, ya sea sueldos, 13º, 14º, vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Todos los beneficios que actualmente nosotros nos merecemos, sí, me ahorro esa cantidad. ¿Y qué pasa? Reinvierto, tengo mayor utilidad y reinvierto, ¿no es cierto? Y digo, bueno, nos fue bien con la implementación de este software. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Actualicemos el software, ¿sí? Miren, han salido nuevas herramientas, nueva inteligencia artificial. Implementémosla en el banco. Actualicémonos. Si una institución financiera no se actualiza, va a quedar en el olvido, ¿sí? Porque la inteligencia artificial va avanzando a pasos agigantados. Y es deber de todos nosotros saber qué inteligencia artificial nos conviene implementar en cada una de las actividades que nosotros desempeñemos. ¿Sí? Y como digo, muchas empresas
prefieren, ¿no es cierto?, mandar a hacer su aplicación, su software, específicamente para esas empresas. Es como en la contabilidad, ¿no es cierto? Cuando ustedes van a llevar la contabilidad, muchas empresas dicen, no, es que yo quiero trabajar con Fénix, ¿sí? O yo quiero trabajar con Contífico, ¿sí? O yo quiero trabajar, no, ¿saben qué? Yo solo voy a trabajar en Excel. Cada quien tiene la decisión de implementar la herramienta digital que a bien lo parezca. Y como vemos, ¿no es cierto? Existen muchos desafíos, pero también oportunidades, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principal desafío? ¿Sí? El desconocimiento. Ese es nuestro principal desafío, ¿sí? Pero también hay muchas oportunidades. Entonces, tomamos una oportunidad para mitigar ese desafío y generar mayores oportunidades de captar mayor clientela, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vemos una oportunidad, ¿no es cierto? Sí, es verdad, el desconocimiento es terrible. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Todas las personas manejan redes sociales. Implementemos marketing ahí, en las diferentes redes sociales. Y pues obviamente nosotros implementamos y capacitamos indirectamente a las personas. Porque con el simple hecho de que nosotros estamos escuchando una música en YouTube, ¿no es cierto? Y pasa la publicidad del Banco del Pichincha, del Banco del Pacífico, del Banco Rumiñahui, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pasa la publicidad, ya nosotros, chuta, mangos, qué iras, pero vemos la publicidad. Y ahí nos estamos capacitando. Poquito, pero ya nos capacitamos, ya nos entra la espinita del conocimiento. Y decimos, ¿no es cierto? Un ejemplo. Oye, mira, ¿sabes qué? Mira este servicio que han estado ofreciendo el Banco del Pichincha o el Banco del Pacífico. Ah, Simón, mira, ve, ya no tengo que ir a hacer cola en el agua potable para ir a pagar mi planilla. Ahora ya lo puedo gestionar directamente de la banca web. Mira, ve qué interesante. ¿Cómo será? Y de inmediato nosotros ponemos a buscar, ¿no es cierto? Y buscamos tutoriales. Entonces miren la herramienta que es las redes sociales, que es la inteligencia artificial. Y cuando nosotros buscamos una sola cosa, ¿no es cierto? El Banco del Pichincha ya recibe esos datos, ¿no es cierto? Los analiza y dice, mira, ¿sabes qué? Tal persona está interesado en las capacitaciones del uso de la banca móvil. Entonces, redirigimos la información, ¿no es cierto? Esto lo hace la inteligencia artificial automáticamente. Nosotros cada que buscamos un tipo de música, por ejemplo, un rock o una electrónica, ¿no es cierto? Nosotros buscamos una canción electrónica y la inteligencia artificial dice, mira, a esta cuenta le interesa la música de este género. Démosle más opciones. Entonces, mire, nos redirige a las opciones. ¿Sí? Existen varios desafíos. Para nombrarlos, no culminaríamos la clase. Pero también existen varias oportunidades que debemos aprovechar para mitigar esos desafíos. Si es que no existe una debida digitalización en la gestión financiera, muchas empresas, no solo las instituciones financieras, ¿no es cierto? Muchas empresas que manejan también departamentos financieros, obviamente declinarían, ¿no es cierto? Decaerían y tal vez cerrarían sus puertas, ¿sí? Eso ha sido todo, estimados maestrantes. Cualquier inquietud, pues estoy a sus órdenes. Espero que tengan un excelente día.